Baishapa, Baisha Parike, Peina, Ame, Coina, Yu, Magina, Berumaña de Beñán de programa. Entre lo que te vayas en tu seba, Giraba, Atorado, hermano, que tiene aquí un pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado departamento de Itapoy, Belle, Pitazo, Maritepe, Abuasao, Mapeme, Betty, abrazo, rompe espalda, Peisha, Yajarí, y Kima edición número 480, 480, imagínalo mitad, que pea de atorado, hermano, fuera, camino al 500, amigos, Ñamuju, a 20 audio vende más, ya voy a dañanero basal, todopoderoso, añan más, PAB, sí, ya voy a más 500 audio, imagina, digo, medio millón, digo, amén, lo mitad, medio millón de audio ahí. Ñande de Curí, Pastor Sergio Pillalo, digo, hermano Pastor Sergio, y nada más, digo, chico, au pille, ñande, cueje, ñande, moco, ñande estudio, esa, lo mitad, revisa, añeje, no y, arco llamada, ojenduco, lo mitad, que con la YouTube, esa, do pillé algunos ogendunde o seguinte la estudio, pero no vaya tío, do ya pues la suscripción, así que Pastor Sergio fuerza lo mismo de contarle que oye esa añe en duda añe no digo y no digo testimonio los en du YouTube y lo ita apetemos allí tapisa ñane no y San Ignacio Misiones y no está ñane en du y no hay grupo pero ñane en du saludo maestre ponague los estudiantes de la Sagrada Escritura ellos ya pues vecina San Ignacio Misiones ñane en du ahí pero allá andamos muy de este maina aviolado cualquier donde diga tú un huitina no ya mande pecha ya ese ya esa mi de punta a punta ya Paraguay después ya cuaco programa lo vive o pilla más esta idea y lo y cua ha estado y ahí lando pilla y tía el ogendura moramos pecha ño bo asai ya pila videos ya pila de audio mi ve ese grupo jare algunos grupos o ya se tapona otro grupo pega tu rechazado pero bueno vaya pota mi grupo ya rechaza veina resulta ser que muchos dos tres hermanos veo gusta jala por repartir veo gusta ahí vea con línea de enseñanza no va no escuela no aceptáis no PM la audio la grupo ve pues formarme este grupo y bebe los tres, los cuatro, vejendú, bebe. Ya por la pregunta, ñamba apoyo un 10, hermano querido, ya cacua jamaco, cua puna y pona ite, ñande ya eres guave. Bueno, awi llegué ahí entero de teata pichacuera, como zambia, hinaco, tembiapo, o parpiete, redes sociales, harubie. Y me Facebook, YouTube, Telegram, y me WhatsApp, llama no está radio WhatsApp y no está radio Peguaisa lo mitaña nerendú sistema radio WhatsApp pibe ka agihatura Pastor Emilio Vázquez Nivei te imagina inclusive Messenger ve no está correr ahí la video captura ahí la Messenger ve ojo ahí la o sea y mande ahí y captura email amigo mi gracias al todopoderoso y la medio con hágala no enduce ya no endumuay ya Eina bueno más 595985162 loina mi comentario a ver sí ya escoñan de consejería en Evio la aérea con total confianza y yo amigos ellos ñandeja peibate guay digo sí hacemos consejería los hermanos siempre ñemen oración ayuno vigilia ya lloré sabiduría mi hija con toda confianza fuera en Boyarupe a la vez con mi consejo en mi vende disposición veo y mía sabiduría cua puna mío me hace ñanderuja pona mi vende guarambo asada sí, siempre hay amigos, escuchas, algunos votantes se dan duda, hay que tener y ni se responde algunos ni sender, a pillarlo y cuá,
Uno necesita ser escuchado, ñande la pisa cuimba esa. Y con la cuñante la oña problema, ve. Oye, ñande la pisa cuimba muy cargado, muy estresado, no entendéis, pero estamos en dulce su peja. Bueno, entonces, niño mongueta, niño aconseja, y ya eso. Ya de ayuno, oración, vigilia, hacen tu la de pregunta y respuesta a tu. Que güey, no me respondemos, ahí lo mitame. Para tú a la hora. Más todavía con algo, más que pillar lo mitad o profundizar con estudio de Juancha. Totalmente otra esencia, otra visión y encaja muchas otras cosas que no encajaba. Y gusto y de otro tema con enseñanza con sistema. Hablar la que sí hebrea. Hoy tenés que llegar a la allá judaiza para yo. A pesar de ya poco la propaganda y se sigue haciendo propaganda ese papá. Oye, apoyo y lo está. Ani que ven tu pastor para ver no entendéis el tema, para vender conjunto y paiteta, para vender a jata judaísmo, vender nujeta de la gracia, para vender a jata bajo la maldición de la ley, pecha me mete con lo. Pero aún así, están ya pues acá, entendés, andas ahí la pecha. O revisar la Biblia o topar cierto, a la maldición de la ley. Mota a la judaizante, si es cierto, y a mí la Biblia. Esta vez entonces la ñan de congregación, ven a ñan de lo mitan la hoy menos a por judaiza. Película judaizar, decir la verdad. No, entonces hay confusiones, miedo. Está pisando y no llevan que está miedo a perder adeptos. Que la líder de escuela la oñe gente con programas oye y panas hay una pecha. Es para aprender, es para comparar, ya de cuando más evidencia escritural ya compartir pa junto pa PBB congregación, es cierto y con acierto y algunos no ni que ves en duda, ni que ves, ni que ti, para venir botado, para venir engañada, para del diablo, sí, pesa hoy, pero algunos o desobedecerla y líder ve a cañijape o genducia. Y pero ven hay cosas verdades, o sea, mota la del diablo a la judaizante hoy ave con la Biblia veo hija pea cota pichang oye es hoy ana ame la y piden evidencia areco en donde areco evidencia porque areco para la evidencia y se prueba sin nada areco prueba la ceja ave irresponsable de me voy a repartir y que inhalañan de audio no están de yo presente no me la hace el número más 595-985-162-975 para el número personal a línea personal oye es esto por andar la gente a veces han basado sobre la evidencia las pruebas las ciertos a las allá a veces pues ya pues a veces más va a se haga nada la por botaburo ahí veces no lo bueno a ver y qué está más hoy empezamos el capítulo 17 hoy entramos en el capítulo 17 así es que algunos cotean capítulo 2 y nada ya exactamente esa porque hágase ahí por algunos grupos con el capítulo 1 oíramos la esa digo ahorita responsables o recibir la audios o repartir al día en algunos grupos con la INDE pues para estar en varios grupos y seguir repartiendo estamos en la de enviar pero y voy a agradecerle al hermano Coña y responsabilizar ese pues hacerse tal capítulo dice sea en tal ciudad de sea repartida a tal grupo entonces se ha enviado a Benema corresponsal de cada hija toraja español peguayo en usei los dos en usei y gusto lo ve ahí inyección de esperanza entonces si hay algunos a ver por ejemplo hay algunos capítulos 2 ya recoba sí ya y mego anga capítulo 17 quiere decir que ñande pero cuando hay lo mitad ñande a repetir pero cuando hay se añe por un capítulo 15 imagina o sea a caina bueno capítulo 15 nace gusta y que está capítulo 16 17 nace gusta y que está 19 no da hay pesa desde el 1
Ya ayúdese, 1, capítulo 2, capítulo 3, ya ese. Quiere decir que con Angayi que está en capítulo 17, quiere decir que ya de del 1 al 16 la estudio ya hoy en tema. 1 al 16. Pues yo por no topai dija, no le topamos ahí de topamos ahí na completo la estudio ne itiro hupipaite la esta imagina, batamina con allí que 480 mejina. Pero ya recuperada y na pao yupipata y na beca tuve. Capítulo 16 no, ne allí yo putuve ahí na YouTube. Pero yupita y na. Si es que Emilio Vázquez compartió un video, o si no hay que no cabija topar la fecha, la última yejupía, güey. Pero capítulo 16 ni ellos putuve. Así es que mi orecoma capítulo 16 en audio lo instauré ese porque ellos yupi YouTube, güey. Pero yupita, venga tú y ve con paciencia lo mita. Y ese a mí otro le que tú allá a ver apelan que te o sea estudio de Juan a partir del capítulo 1 ne ira o hendu ne ira tenga tú algunos hendu más o hendu se llega o hendu case otro grupo pues más de acuerdo y ve ya avisana se que todo mucha enviar me particu baja puede ser la grupo venica tú ve una se ya ve más de grupo ya no me ve más ese teléfono y ya se sabe la pama esa verá paiteo en teléfono ina y más ina ya no recoge más espacio amba allí vieja entonces pecha hasue entonces se ha enviado a la de personas o 2 3 grupos por ejemplo recuerda contactos en Dulcea o un grupo de los mismos se ha enviado a la estudio esa ahí fácil beta oye tema capítulo 17 compañero de Juan niña pregunta ina sí ya esa última mañana de la Javea capítulo 17 versículo 1 pe amba eningo oye Yashua como puamo esa ibaga oto haje y sheru como ajema ningo pe arabo en botusha hanwan de la ibe y katu hanwaisha abei de la i nembotushan debe Sheru o hegemónico la hora español yo para vamos a la hora hemos marangatu hanwa de la u rejewa y katu hanwa isha de la u avei ome marangatu de rejewa bueno glorificación. Bueno, la palabra glorificar aparece en español a veces y estas cosas habló el Mesías y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. La palabra glorificar entonces es extenso, engrandecer, hablar bien de la persona para que sea engrandecido, respetado, en este caso del Todopoderoso y de su hijo. Oye, respetar toñe botusha toñe momba eguasu gaina la toñe cualas ese igual las cosas toñe momba eguasu no va ni manga ni marangatu ni momba eguasu hamba bueno allí 7:1 bimbe yande. Terminadas estas palabras, ya Josué levantó la vista al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu hijo. Aparece allí la misma expresión glorificar. Quiere decir que ya vale el significado ya. Para que tu hijo te glorifique a ti. Bueno. Y en todas las versiones, Yeshami, años de pea, ok, no, digo, ayer reís a mí, va a tecoa. Ñamon Balmina, ve algo. Ñan de material y de guerra y de latinoamericana. Ok, Aina, es para que 17:1. Dicho esto, Mesías elevó los ojos al cielo, exclamó: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu hijo para que tu hijo te dé gloria a ti. Sí, coincidí para entender y por ahí. Tremendo y pongo
yo abuya muy bueno. Bueno, a ver, lo que estamos poniendo la forma de orar. Mirar arriba. Sí, esa es una forma de orar. En realidad, mi querido oyente, el Mesías mañana, o sea, en otra parte, hoy es un high. O sea, no es que porque él hizo así, ya no, ese no malo, pesan de mañana de día. El Mesías mañana iba a te pea la ley, peñan de mañana van iba a te ya ahora, no da, él la pea. Porque hay partes donde él oró, arrodillado. Inclusive hay la hay cotu sudó sangre allá. Entonces vio oye y pepe, entonces ya esa otra forma. Para ese siempre hay la postura de oración. No hay ley. Todo es que sea dentro del marco del respeto al Todopoderoso. Catuella po guapujape ni es un jape ni embo jape hemos podido hacer donde po de iguata va algo muy personal con el padre. La cuestión es que ya entendean a la yapoa allá ya entendean a la yaer jamás era de yapo siempre yapo iba a comentar miró hacia arriba para orar. No quiere decir que este tiene que ser la única cláusula de oración. No se tiene que tomar esto como doctrina. No, el hermano dentro vale la oración de mañana. No, hermano dentro vale la oración porque nene soy. A lo mejor la hermana haga y rodilla era su paja, su rodilla triti y vaina. Ya tú y Jesús, no, va este Jesús. Torturanga, güey, va, si puedo orar por nada. Ya tú vas, pues ya todo orar, no muy cómodo. Ni la ñande ya muy ser ley la upea. Por lo que dice acá, aquí dice que el Mesías miró hacia arriba para orar. Es decir que así sería la forma correcta de orar. No. Respondemos a ver. Ani ya por doctrina de la posición correcta para orar ya muy severo. Por vete y forma estructurada como ley, como mandamientos. Si oras así está bien y si no oras así no será oída tu oración conforme a las posturas. Pero en cuanto a la vida santa sí. De catuila de oración no es en donde era vida de santidad, de la gente vida en obediencia al Todopoderoso. De aquí para allá pecai con puti uroina de tu oragua uja de ella arrepentir nunca. Pepe ya ulema. Entonces ñande la niña tendean a la otra cosa importante a la ñande va es para allá el año ya ahora pues va es ponse peñan de yurui mía la ya niña tendean va es para allá yure para en forma ya yure para correctamente homenaje al Padre por medio de su hijo Yahoshua ñande Salvador tepa y hay puro ahí en la mediación ya libre otro era Pepe ñoñila o Pepe no ñe tumo allí la de oración. Un solo mediador entre Dios y los hombres y Reina Valera. Un solo mediador entre Elohim y los hombres. Ya Joshua Hamashiach hombres y Vime. Peteín de la mediador ya alguno ya es huesa hombo y que la mediador ve el Salvador ve hoy puro otro hoy puro otra hay poder ve. Pues va esa se hace muy bien va esa va servir con la hay po omano cueja de esta chupeja y poder veta la el Mesías y la homomajean la oración al Padre si pan va epopea va ecopea ella con más de hermano. Entonces de igual de la Biblia ya la ñaña tendea o sea algunos monos ya tendea yo miares a veces a enduma hacer la oración disparatada. Sí, oye, uré cosas en contra del hermano. Eso ya no es una oración. Cuidado, voy a de oración, ya referí en santidad, ya lloraba cosas buenas, ya yo bendecía. Y lastimosamente hay oraciones que no son de bendiciones, que se pide. Y eso no está bien, no es correcto.
y atenderla ya. A veces están, ella aprender el Mesías, ella por orar. Se dirigió al Padre. Bueno, ¿cuál sería el tipo de oración que el Mesías está realizando? Bueno, otro tema ahí. Están los tipos de oraciones. Obviamente, hoy las oraciones, el Mesías había orado estas cosas, habló, levantar los ojos, hoy vio a los discípulos fuera. Sí, estaban con los discípulos, enfrente de los discípulos. O sea, podríamos decir que esto sería una oración congregacional, comunitaria. Ese para ti tipo de oración distinto, pues está la veo en el tú ahí en oración de cosas íntimas allá, o en tus patas lo mitad. De ahí cuando me va a echar hermano hermano ujan va en PPP, hay experiencia en oraciones comunitarias, algunos hermanos hermanas oraron cosas de la casa muy particular, increíble. Al otro día lo mitad y cuadra y tema. A pella del barrio muy igual, va a ver, a hora iglesia veina congregación va a hora y nada vino y tal cual paite. Que decir que hoy vila uno ñemo hermano parlanchín, hermano parlante ella. No, hay que confiarlo de todo, igual. Entonces hay oraciones que conviene hacer en comunidades que se puede orar y la tuya es hay oraciones. Y hago el Mesías en botines o quien ha orado, bebé, en secreto, vea. La oración comunitaria no de Mombarete porque ella es su hermano, hermana, fulano, sultano, y en comunión, un pebe, y mongueta haya orar, y anduve otro orar, y no me hayan de fuerza ya, y gusto, pero mi cosa ni ya tuya, hueve ya, ya monbe uja, ya ya de rube, ya se me otro y para explicar más, acá hay otra pregunta. Y el Mesías levantó los ojos al cielo y para orar. ¿Por qué? Bueno, porque no es una doctrina, sino. Y también, cuando hay que tú llamo yo a va es la o indicación añandela o mañana o bate. Que va pedir señal o indica algo añandela. Que él se está comunicando con alguien superior allá. Entonces, hablando con el Padre. Por eso es el mismo es Padre nuestro. Padre nuestro que está en donde? En el cielo. Entonces acá él ora y mira hacia el cielo, ¿verdad? Indicando que él se está refiriendo a alguien más superior que él. A Pepe ya ama vivir la mitad y el Mesías es el Padre. No, él está orando al Padre. No, es que él sea el Padre en el Hijo y él está orando al Padre que está en el cielo. ¿Dónde dice eso? Allí entender también. Hay confusión. Entonces, indican de la posición del Padre está más alto que el Mesías. Vengo allí parte de que mi Padre es mayor que yo. Y su posición está en la tierra, es el Mesías, es el Hijo. ¿Sí? La posición es engendrado por el Padre. No es el Padre que se engendró a sí mismo. De por la escritura. En ninguna parte vas a hablar del Padre que dice el Todopoderoso se engendró a sí mismo. No dice eso. Sino que habla del Hijo. Dice, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hebreo 1.5. Ahí está la posición del Mesías. Otro ejemplo de la posición del Mesías, Marcos 1.11. Mesías oye bautizar. Este es mi Hijo amado, a él han de escuchar. Maoñe es bebé, el Todopoderoso. ¿Dónde está el Todopoderoso? En el cielo. ¿Y dónde está el Hijo? En la tierra. No es que el Hijo es el Todopoderoso. Juan 12:28. Otro versículo clave también. Juan 12:28. Y esa mía de copa a ver a mano, vaya mi bebé. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo que he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Mesías hablando con el Padre. El Padre respondiendo desde el cielo. Claro, y te iba, no. El Mesías es el Padre mismo que ora al Padre otra vez que está en el cielo. No se puede hacer. Es tan mal.
no hay por ahí, ¿ves? Para ver, no está lo ya pura con anga webisese y na Juan 1:1 ve porque pebio ni punto te trimba o pillata porque oye entender va y ve la identidad del Mesías. Oye ya, güey, a causa de las malas traducciones. Recibí mensajes, no estamos en duda que ve ya poco ve comentario de el verbo de Juan 1:1 de radio emisora argentina, ve. Guayupi Maricia, sí, está en Facebook, en mi Facebook está ese y en YouTube. Inyección de Esperanza, ve acá. Emilio Vázquez, Inyección de Esperanza, Facebook, ve, Emilio Vázquez. En Dulo y está, ese no hay. De baro. Un mensaje y qué baro. Pegamos la noña, Pepe, había en castraza, hacer algo que había algo que no encajaba. Por y respuesta, curie. Entonces empezamos de Juan 1 con la mitad. Porque hay confusión. Acá en Juan 17, si él es el Hijo, levanta los ojos al cielo, está hablando al Padre, ¿cómo él puede ser a la vez el Padre? No, ya es satana, ya avanzada, ya topata, ya hago respuesta. Yo pongo por un año en 10 y hago capítulo. O invité la evidencia, según hay cuamba, eres baja MM, pequiure senos a primera vez en tu programa, se ha enviado también la estudio. La identidad del Padre, quién es el Padre, quién es el Hijo y qué es el Espíritu Santo. ¿Oí? Existe, se no nega, existe el Padre, obvio. Existe el Hijo, no nega, y es mi Salvador también. Ajá, no, eso es segunda venida. Arrobia las humanos a huevo resucitadas, a huevo al tercer día. 3 días y 3 noches a huevo. Arrobia la hullita, ay, segunda venida. Yo creo del Hijo lo que dice realmente el Hijo de sí. La geía y la taira. Jala en su forma original geía la escritura no iría adulterado jese. Ya se arrobia. Yo no puedo creer lo que está adulterado. No puedo creer lo que se malinterpretó. Se onda que tú ya lo veías porque tal teólogo y peixe, tal pastor y peixe, es más o tal religión más y no, no. Para ñande bume ñande la Espíritu Santo mija o me ñande la uparo pila donde fuera discernimiento ya pilla ya entender y pues guaraja más allá averiguar ñande ahí. No, ni peco sea es ahora entiende pero veamos hay pesca mío. Pesca la evidencia, la sea en tal versículo, tal capítulo, jaero me arecó evidencia, arecó estudio, anipe tiene, ven por teléfono, más 595-985-162-975, hay portal de evidencia, era que sea agenduce, Hanna, ames allá ojoma, oma, mande, listo, man, sí, ya mío, hoy ve evidencia, aparte de Juan, de Marco 1:11, y de Juan 12:28 de la identidad del Mesías. Apea purete, Mateo capítulo Mateo 16 al 17. Mateo 16 y 17 Mesías por anduvo en guaré. Vaigo me ve la, o sea, vaigo y la gente se deje. Algunos índices del día, otros índices de profeta, otros índices maestro nambrena. Te coigo HPM manaigo se imagina ba igo PM yese de seiko ma PM mana he igo por anducho se que cuidan Mesías de aquí invito y más digo responde güey pele en mina pero de hoja el año de yera itera itera ungido y ya pejo el Espíritu Santo tú eres el hijo del Elohim viviente el Mesías el hijo del Elohim viviente eso es Dego a la ita eso Pedro amba eso me decía no ella uy Pedro se onda a la ta ira según el padre no de eso es para eso hoy pona pero lo felicita ahí teine con amba oye cuál caja de pega con dere y cuál onda ahí uy pora y ande maestro fuera sangre y carne si no Sheru oña y vaga mi padre que está en el cielo te reveló esto que yo soy su hijo, el Mesías, el Reina Valera y el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de ellos. No dice que él es el Padre. Nunca el Mesías dijo, no, yo soy el Padre. Mala interpretación en la oída. Papá ya aclara para el tema, ya tocaba un guaré, dijo Juan 10:30 o mía.
Motivo otro Felipe dio ni mongueta janguay. Juan 14. Me haya tocado y tema y en Guaré tanto tiempo hace que estoy con ustedes, con vosotros y no me has conocido, Felipe. Ven mandó. No están por tu hija, vamos a pe como eres hija pe. Ya responde paite con evidencia bíblica, ya compartió mi estudio. Ande, ya no en duro está, ahora es el tiempo de escuchar esto y salir de la duda y que se revele verdaderamente a tu vida. Más la papá, jamás la taira. ¿Quién es el Todopoderoso verdaderamente y quién es su ungido? Tu Salvador y mi Salvador, el que murió y resucitó al tercer día. Vayan de importante, pea clave, vaya tu pato ahí, nadie 17 Gendio, güey. Bueno. Tremenda revelación a Pedro sobre la posición del Mesías y del Padre en Mateo 17. Entonces. Así es que habíamos el año de pregunta y cuera respecto a Yeshami, capítulo 1. Sí. Respondemos, BM, no hay. No hay, vean que te explicaba. No hay por qué ley doctrinas ahí de Guayembo hija orando valente porque no hay eso, no hay por ni tampoco en eso aguante vale jalando no hay por a nivel de puya puper cuando tienes corazón humilde, obediente, concentrado en el momento de la oración, en conexión con el Padre por medio del Hijo, corazón arrepentido, contristado, en obediencia, ya lo manda. Obediencia a su mandamiento, obviamente. De obedecer los mandamientos por pecado. Pecado es violación de la ley en 1 Juan 3:4. Se violó y no es orada. O sea, hay como están de oración. Y bueno, ese ya vamos ya pues mañana envía poco te día Araguay, hermano, está edición número 480. Juan capítulo 17, versículo 1. Ese ya pudimos hallar ahí y igual se halla. Oíme, ¿cómo es que ya pude? Ya yo topata con Enamo y con Eo. Shalom, bendiciones. Hasta mañana, amante. Separa Roy de Bejae, Rohai Kubeka.